En una noche de gala, una mujer embarazada es cruelmente expuesta frente a una audiencia silenciosa. Humillada en público, se niega a firmar el acuerdo de divorcio que simboliza su expulsión de aquella familia. Pero lo que nadie esperaba era el giro que pondría a todos de rodillas ante ella. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Mariana observaba su reflejo en el espejo de la recámara, con las manos acariciando suavemente el vientre, que ya mostraba claramente los 7 meses de gestación. El vestido azul marino que había elegido para esa noche especial caía perfectamente sobre sus curvas, elegante y discreto, exactamente como ella siempre había sido. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando su delicado rostro. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que insistían en aparecer cada vez que pensaba en la ceremonia de gala que tendría lugar en unas pocas horas. La noche de abril en la Ciudad de México era templada, con una brisa suave que entraba por la ventana entreabierta del departamento. Mariana podía oír el movimiento constante del paseo de la Reforma allá abajo, ese pulso incesante de la ciudad que nunca dormía. Se había mudado a ese departamento hacía 3 años, cuando Eduardo le pidió matrimonio. En ese entonces, todo parecía un cuento de hadas. Él era atento, cariñoso, siempre la hacía sentir especial, pero los cuentos de hadas, Mariana había aprendido de la manera más dolorosa, rara vez sobrevivían al contacto con la realidad. Eduardo entró en la recámara en ese momento, ajustándose los puños de la camisa de vestir blanca. Estaba impecable, como siempre. El traje azul oscuro combinaba a la perfección con sus ojos, y el cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel. A sus 35 años, Eduardo Garza era considerado uno de los solteros más cotizados de la Ciudad de México antes de casarse con Mariana. Hijo de Beatriz Garza, presidenta del Consejo Administrativo del Grupo Garza, uno de los holdings empresariales más grandes del país, Eduardo había crecido en medio del lujo y de altas expectativas. «Mariana, te ves hermosa», dijo él, pero su voz sonaba distante, mecánica, como si estuviera leyendo un guión memorizado. «Gracias», respondió Mariana en voz baja, sus ojos encontrándose con los de él a través del espejo. «Tú también te ves muy bien», Eduardo asintió brevemente y volvió su atención a su reloj de pulso, un Rolex que había sido un regalo de su madre en su último cumpleaños. «La limusina llegará en 20 minutos. Mi mamá llamó 3 veces hoy para recordarnos la puntualidad. Ya sabes cómo es». «Sí, ya sé», murmuró Mariana, sintiendo una opresión en el pecho. Beatriz Garza no solo era exigente con la puntualidad, era exigente con todo lo que se refería a la imagen de la familia. Y Mariana, desde el principio, nunca había sido considerada lo suficientemente buena para llevar el apellido Garza. Mariana había conocido a Eduardo en una conferencia sobre gestión empresarial en la UNAM, donde ella terminaba su maestría en administración. Era becaria, trabajaba durante el día como asistente en una pequeña consultoría y estudiaba por la noche. Eduardo estaba allí como ponente invitado, representando a la empresa familiar. Cuando sus miradas se cruzaron durante la pausa para el café, algo sucedió. O al menos eso fue lo que Mariana creyó en ese momento. El noviazgo fue intenso y rápido. Eduardo la cortejó con cenas en restaurantes sofisticados, viajes de fin de semana a playas exclusivas, regalos caros que Mariana nunca habría podido comprarse. Se sintió transportada a un mundo que solo conocía a través de las revistas de sociales. Pero entonces llegó la boda y con ella la verdadera cara de la familia Garza. Beatriz dejó claro desde la primera cena de presentación que Mariana no era la elección ideal para su hijo. «¿De dónde vienes exactamente, querida?», había preguntado Beatriz esa noche, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su voz cargada de condescendencia. Eduardo mencionó algo de provincia, de Nuevo León. «Soy de Monterrey», había respondido Mariana, manteniendo la compostura a pesar de la incomodidad. «Mis padres tienen un pequeño despacho de contadores allá». «¡Qué encanto!»,
había respondido Beatriz, tomando un sorbo de su vino tinto. Y dime, ¿tienen alguna conexión con las familias de Abolengo de allá? ¿Los de la Torre, quizás? ¿O los Domínguez? No, somos una familia común, trabajadora. Mis padres construyeron todo desde cero. El silencio que siguió fue elocuente. Beatriz había desviado la mirada cambiando de tema como quien desecha un papel arrugado. Mariana sintió en ese momento que siempre sería vista como inadecuada, como alguien que había escalado una montaña que no le pertenecía. Ahora, 3 años después, embarazada y a punto de dar a luz al primer nieto de la familia Garza, Mariana todavía sentía el mismo peso de esa mirada de desaprobación. Pero había algo más. En los últimos meses había notado un cambio en Eduardo. Estaba distante, llegaba tarde a casa, pasaba horas al teléfono en conversaciones susurradas. Cuando Mariana le preguntaba, él siempre tenía una excusa lista. Juntas de trabajo, cenas de negocios, compromisos impostergables. Mariana no era ingenua. Sabía reconocer las señales de un matrimonio en crisis. Lo que no sabía era hasta qué punto la situación se había deteriorado, ni el papel que la propia Beatriz estaba desempeñando en ese desmoronamiento silencioso. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Eduardo fue a la sala a contestar el interfón. «Es el chofer», anunció. «Ya podemos bajar». Mariana tomó su pequeño bolso de mano, revisó una vez más su maquillaje y siguió a Eduardo hasta el elevador. El trayecto hasta la planta baja fue en silencio. Observaba a su esposo por el rabillo del ojo, notando cómo él evitaba su mirada, cómo sus dedos tamborileaban impacientes contra el costado de su pierna. La limusina negra los esperaba frente al edificio, y Mariana sintió una oleada de náuseas al entrar al auto. No era solo el malestar común del embarazo, era algo más profundo, una sensación visceral de que esa noche sería diferente a todas las demás. El trayecto hasta el Pabellón de las Artes, el lugar elegido para la gala benéfica organizada por Beatriz, duró unos 40 minutos. Mariana observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana, las amplias avenidas dando paso a colonias residenciales arboladas y finalmente al complejo cultural donde se llevaría a cabo el evento. El Pabellón de 1900. Las Artes era una construcción moderna e imponente, con líneas arquitectónicas audaces y grandes paneles de vidrio que reflejaban las luces de la noche. Autos de lujo formaban una fila ordenada en la entrada, donde periodistas y fotógrafos ya se aglomeraban para capturar la llegada de las personalidades. Mariana sintió que su corazón se aceleraba cuando la limusina finalmente se detuvo frente a la alfombra roja. Eduardo bajó primero y le tendió la mano para ayudarla, pero el gesto pareció automático, desprovisto de cualquier afecto genuino. Los flashes comenzaron a estallar y Mariana forzó una sonrisa mientras caminaban hacia la entrada. Dentro del pabellón, el escenario era impresionante. El salón principal había sido transformado en un verdadero jardín de invierno, con arreglos florales gigantescos colgando del techo, mesas decoradas con manteles de lino blanco y cristales que reflejaban las luces suaves de los candelabros. Una orquesta de cámara ya tocaba de fondo, ejecutando una pieza de Vivaldi que resonaba suavemente en las paredes de mármol. Mariana y Eduardo fueron recibidos por uno de los organizadores, quien los condujo a sus asientos reservados en la mesa principal. Beatriz aún no había llegado, pero su presencia ya se hacía sentir en cada detalle meticulosamente planeado. Esa gala no era solo otro evento benéfico de la élite de la Ciudad de México, era una demostración de poder, una declaración de influencia que Beatriz se aseguraba de renovar cada año. Los invitados comenzaron a llegar en oleadas. Mariana reconoció rostros de empresarios, políticos, artistas y socialites, todos vestidos con sus mejores galas, exhibiendo joyas caras y sonrisas ensayadas. Se sintió, como siempre, un poco fuera de lugar en ese universo. Por más que se hubiera casado con Eduardo, por más que ahora llevara el apellido Garza, nunca se había sentido parte de ese mundo. Una mujer se acercó a su mesa y Mariana sintió que se le revolvía el estómago.
Era Verónica Salazar, una modelo y presentadora de televisión conocida por su belleza deslumbrante y por sus conexiones con la alta sociedad. Llevaba un vestido rojo ajustado que acentuaba cada curva de su cuerpo, el generoso escote revelando una piel bronceada. Su cabello rubio estaba suelto en ondas perfectas y llevaba un labial rojo vibrante que combinaba con el vestido. «Eduardo, querido», dijo Verónica, su voz melodiosa y cargada de intimidad, «qué bueno verte». Mariana observó, con creciente incomodidad, cómo Verónica se inclinaba para besar la mejilla de Eduardo, demorándose unos segundos más de lo socialmente aceptable. Eduardo, por su parte, parecía a gusto, sonriendo de una forma que Mariana no había visto en meses. «Verónica», respondió Eduardo, «estás deslumbrante, como siempre». «Gracias, mi amor», dijo Verónica, y entonces sus ojos finalmente se posaron en Mariana. «Ah, hola, tú debes ser la esposa». «Mariana», se presentó ella extendiendo la mano. «Mucho gusto». Verónica le estrechó la mano rápidamente, su agarre frío y desinteresado. «El gusto es mío», dijo, pero ya estaba mirando de nuevo a Eduardo. «Tu mamá me pidió que pasara a confirmar algunos detalles del programa de la noche. Al parecer habrá algunas sorpresas». «¿Sorpresas?», repitió Eduardo, y Mariana no pudo evitar notar cómo intercambió una mirada rápida con Verónica, como si compartieran un secreto. Verónica se despidió con otro beso en la mejilla de Eduardo y se alejó, su vestido rojo destacándose en medio de la multitud como una llama en la oscuridad. Mariana sintió una punzada de celos e inseguridad. No era ingenua, sabía que Verónica y Eduardo habían tenido una relación en el pasado antes de que ella entrara en su vida. Pero siempre creyó que eso era historia antigua. «Eduardo», comenzó su voz baja para que nadie más escuchara. «¿Qué quiso decir con sorpresas?». Él se encogió de hombros tomando una copa de champaña de un mesero que pasaba. «Ni idea. Ya conoces a mi mamá. Le encanta el drama». Mariana quería creerle, pero algo en su pecho le decía lo contrario. Miró alrededor del salón, observando a la gente conversar animadamente, reír, brindar. Era como si estuviera viendo una película de la que no formaba parte. Una observadora invisible en medio de esa glamorosa celebración. La orquesta terminó la pieza, y un murmullo recorrió el salón. Beatriz Garza había llegado. Entró por el fondo del pabellón, caminando con la postura erguida y la mirada altiva de quien estaba acostumbrada a mandar. Llevaba un vestido negro de gala, simple pero impecablemente cortado, con un collar de diamantes al cuello que seguramente valía más de lo que Mariana ganaría en toda una vida. Beatriz saludó a algunos invitados mientras caminaba hacia la mesa principal. Cuando pasó junto a Mariana, solo asintió brevemente, sin sonreír, antes de besar la mejilla de su hijo. «Eduardo, mi querido», dijo, su voz autoritaria resonando. «Me alegra que hayas llegado temprano. Tenemos mucho que discutir esta noche». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Beatriz dijo esas palabras, una intensidad que iba más allá de una simple conversación. La cena comenzó poco después. Se sirvieron 5 tiempos, cada uno más elaborado que el anterior. Mariana apenas pudo tocar la comida. Tenía el estómago hecho un nudo y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no la abandonaba. Miraba a Eduardo a su lado, que comía mecánicamente, evitando su mirada. Miraba a Beatriz, que conversaba animadamente con los invitados importantes a su alrededor, lanzando, ocasionalmente, una mirada calculadora en dirección a Mariana. Entre los platillos, Mariana vio a Verónica circular por el salón, conversando con diferentes grupos, pero siempre regresando cerca de la mesa principal. En un momento dado, Mariana la vio susurrarle algo al oído a Beatriz, y las dos intercambiaron sonrisas cómplices. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar en su mente. La distancia de Eduardo, las llamadas susurradas, la presencia constante de Verónica, la hostilidad velada de Beatriz. Todo parecía converger en ese momento, en esa noche. Después de la cena,
La orquesta reanudó sus presentaciones, y algunas parejas comenzaron a bailar en la pista preparada en el centro del salón. Eduardo se levantó, pero en lugar de invitar a Mariana a bailar, murmuró una excusa sobre tener que saludar a algunos clientes importantes y desapareció entre la multitud. Mariana se quedó sola en la mesa, observando a la gente a su alrededor. Se sentía cada vez más aislada, como si una cúpula invisible la separara de todos los demás. Puso la mano sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos del bebé. «Al menos tú estás conmigo», se susurró a sí misma, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Una mujer de mediana edad, vestida con un elegante traje sastre, se acercó y se sentó junto a Mariana. Tenía el cabello canoso recogido en una cola de caballo y usaba lentes de armazón discreto. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «Soy la doctora Elena Herrera. Noté que estabas sola y pensé en hacerte compañía. Estas fiestas pueden ser bastante solitarias, ¿no crees?» Mariana sonrió, agradecida por la amabilidad. «Ni me lo diga. Soy Mariana Garza». «Ah, la esposa de Eduardo», dijo Elena, asintiendo. Beatriz lo mencionó. «¿De cuántos meses estás?» «7. Debes estar emocionada». «Lo estoy», respondió Mariana, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. Elena la observó por un momento, sus ojos experimentados leyendo entre líneas. «Si necesitas cualquier cosa esta noche, búscame», dijo suavemente. «Soy cardióloga, pero he visto lo suficiente como para saber cuándo alguien necesita apoyo». «Gracias», dijo Mariana, sintiéndose extrañamente reconfortada por la presencia de esa mujer. Elena se levantó y regresó a su mesa, pero antes le lanzó una última mirada a Mariana, una mirada que parecía decir que entendía más de lo que dejaba ver. Los minutos se arrastraban. Mariana veía a Eduardo conversando con un grupo de hombres al otro lado del salón. Verónica se había unido a ellos y, para horror de Mariana, ahora estaba al lado de Eduardo, riendo de algo que él había dicho, con la mano posada casualmente en su brazo. Mariana sintió que se le oprimía el pecho. Quería levantarse e ir hasta allá, confrontarlos, exigir explicaciones. Pero algo la mantenía pegada a la silla, una mezcla de miedo e incertidumbre. Fue entonces cuando las luces del salón disminuyeron y un reflector iluminó el escenario montado en el fondo del pabellón. La música se detuvo y todos los invitados voltearon su atención hacia el frente. Beatriz subió los escalones del escenario con paso firme, tomando el micrófono de manos de uno de los organizadores. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz amplificada resonando por el salón. «Es un honor tenerlos aquí con nosotros en esta noche tan especial. Como todos saben, este evento benéfico es realizado anualmente por el Grupo Garza y estamos orgullosos de contribuir a causas tan nobles». Aplausos educados resonaron en el salón. Mariana aplaudió mecánicamente, con los ojos fijos en Beatriz, que parecía irradiar una extraña energía. En ese momento. «Pero esta noche», continuó Beatriz, «será diferente a las demás. Esta noche, además de celebrar la filantropía y la unión de nuestra comunidad, también trataremos asuntos de familia. Asuntos que, creo, merecen ser discutidos abiertamente, con transparencia y honestidad». Un murmullo recorrió el salón. Mariana sintió que su corazón se disparaba. ¿Qué estaba haciendo Beatriz? ¿Qué estaba a punto de decir? Beatriz miró directamente a Mariana, sus ojos fríos y calculadores. «Mariana, querida, ¿podrías venir al escenario, por favor?» El salón entero se giró para mirar a Mariana. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Le temblaban las manos y no podía moverse. «Mariana», repitió Beatriz, su voz ahora más firme, casi una orden. «Por favor, sube al escenario». Con piernas temblorosas, Mariana se levantó. Cada paso hacia el escenario parecía una eternidad. Los ojos de cientos de personas estaban clavados en ella, juzgando, especulando, esperando. Subió los escalones lentamente, agarrándose con fuerza del barandal para no tropezar. Cuando finalmente llegó junto a Beatriz, pudo oler el perfume caro de su suegra.
ese mismo perfume que siempre la hacía sentir inadecuada. Beatriz sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Queridos invitados», comenzó Beatriz de nuevo. «Esta es Mariana, la esposa de mi hijo Eduardo. Como pueden ver, está esperando a nuestro primer nieto». Más aplausos, pero ahora Mariana podía sentir la curiosidad y la tensión en el aire. La gente sentía que algo estaba fuera de lugar. «Desafortunadamente», continuó Beatriz, su voz adoptando un tono más serio, «no todo en nuestras vidas puede ser perfecto, y a veces se deben tomar decisiones difíciles, especialmente cuando el nombre y la reputación de una familia están en juego». Mariana sintió que sus piernas casi cedían. ¿Qué estaba pasando? Buscó a Eduardo entre la multitud y lo encontró de pie junto a Verónica, con el rostro inexpresivo como si todo aquello fuera algo previamente planeado. Y entonces Mariana entendió. Aquello era una trampa. Esa noche nunca se trató de caridad o celebración. Se trataba de ella. Se trataba de destruirla públicamente. Las luces brillantes del escenario parecían quemarle los ojos y Mariana podía oír su propio corazón latiendo descontroladamente en sus oídos. Beatriz se giró hacia ella y en ese momento Mariana vio en sus ojos algo que la aterrorizó profundamente. No era solo desaprobación o desprecio, era frialdad pura, la determinación implacable de quien estaba a punto de ejecutar un plan meticulosamente diseñado. Mariana estaba en el escenario, bajo los reflectores implacables, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Su vientre de 7 meses parecía aún más prominente en esa posición elevada, e instintivamente llevó una mano hasta él, como si buscara protección en el bebé que llevaba dentro. Beatriz estaba a su lado, con esa sonrisa fría y calculada que Mariana había aprendido a temer a lo largo de los años de matrimonio. «Como les decía», continuó Beatriz, su voz resonando por el sistema de sonido del pabellón, «nuestra familia valora por encima de todo la transparencia y la honestidad, y es por eso que hemos decidido tratar este asunto de forma pública frente a todos ustedes, que son nuestros amigos, socios y aliados de toda la vida». Mariana intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero su mente parecía trabajar en cámara lenta. Miró a la audiencia y vio rostros conocidos, personas que había encontrado en otros eventos sociales, que le habían sonreído, que habían hecho comentarios educados sobre su embarazo. Ahora, todos la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y vergüenza. Un asistente subió al escenario con una carpeta de piel marrón. Se la entregó a Beatriz con una respetuosa reverencia y se retiró rápidamente. Mariana observó a Beatriz abrir la carpeta y sacar un fajo de papeles. Su corazón se aceleró aún más. «Mariana», dijo Beatriz, volviéndose hacia ella, su voz adquiriendo un tono de falsa amabilidad que era más aterrador que cualquier grito. «¿Sabes lo importante que es mi hijo para mí? Eduardo es el heredero del imperio que mi difunto esposo y yo construimos durante décadas. Lleva el apellido Garza, un apellido que representa integridad, excelencia y tradición en este país». Mariana abrió la boca para responder, pero no le salió ningún sonido. Tenía la garganta completamente seca. «Desafortunadamente», continuó Beatriz, «no todos comparten los mismos valores que nuestra familia aprecia. No todos entienden el peso de la responsabilidad que conlleva el apellido que llevan. Y cuando eso sucede, cuando nos damos cuenta de que alguien no está a la altura de lo que esperamos, debemos tomar medidas». Las palabras de Beatriz eran como cuchillos, cada una penetrando profundamente en el pecho de Mariana. Sentía que le temblaban las piernas y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no desplomarse allí mismo. Beatriz levantó los papeles que había sacado de la carpeta, mostrándoselos a la audiencia. «Estos documentos», anunció, «son un acuerdo de divorcio, ya redactado por nuestros abogados. En él constan todos los términos para la separación amistosa entre mi hijo Eduardo y Mariana». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Algunas personas se llevaron las manos a la boca, otras se miraron incómodas.
Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Divorcio? ¿Allí? ¿Frente a todos? Esto no podía estar sucediendo. Beatriz, logró articular finalmente, su voz saliendo débil y temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo necesario para preservar la dignidad de nuestra familia, respondió Beatriz, su voz firme y sin rastro de remordimiento. Eduardo merece a alguien que esté a su altura, alguien que comprenda el mundo en el que vivimos, que sepa comportarse adecuadamente en sociedad. Y tú, querida, por más que lo hayas intentado, nunca fuiste esa persona. Las palabras eran brutales, dichas con una frialdad que le quitaba el aire a Mariana. Buscó a Eduardo de nuevo entre la multitud, sus ojos implorando alguna señal de apoyo, de indignación, de cualquier cosa que indicara que él no estaba de acuerdo con aquello. Pero Eduardo permaneció, inmóvil, el rostro inexpresivo, los brazos cruzados. A su lado, Verónica tenía una sutil sonrisa en los labios, sus ojos brillando con una satisfacción mal disimulada. Beatriz le extendió los papeles a Mariana. «Quiero que firmes esto ahora», dijo, «frente a todos. De esta manera no habrá dudas, no habrá especulaciones. Será un divorcio limpio, civilizado, y recibirás una compensación económica justa, suficiente para vivir cómodamente y criar a tu hijo lejos de nosotros». «¿Su hijo?», repitió Mariana, su voz quebrándose. «Estás hablando de tu nieto, del hijo de Eduardo». Beatriz se encogió de hombros, como si fuera un detalle menor. Los niños se adaptan, y es mejor que crezca lejos de esta familia a que siga siendo criado por alguien que no tiene lo necesario para estar entre nosotros. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no frente a toda esa gente. Miró los papeles que Beatriz sostenía, luego a la audiencia y finalmente de vuelta a Eduardo. Él todavía no se había movido, todavía no había dicho una sola palabra en su defensa. Fue en ese momento que Mariana entendió plenamente la situación. No se trataba solo de que ella no fuera lo suficientemente buena. Se trataba de control. Beatriz quería control total sobre la vida de su hijo, sobre los negocios de la familia, sobre cada aspecto de la dinastía Garza. Y Mariana, con su origen humilde y su independencia, representaba una amenaza para ese control. «No voy a firmar», dijo Mariana, su voz aún débil pero cargada de una determinación naciente. Beatriz inclinó la cabeza, como si estuviera lidiando con una niña terca. «No has entendido, Mariana. Esto no es una petición, es una exigencia. Si te niegas a firmar, tomaré medidas legales para asegurar que no recibas absolutamente nada cuando el divorcio se finalice. Ninguna pensión, ningún apoyo financiero. Y además, usaré toda mi influencia para garantizar que nunca consigas un trabajo decente en esta ciudad de nuevo». Las amenazas fueron dichas con una calma aterradora. Mariana podía sentir el poder que emanaba de Beatriz, el poder de alguien que estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería, cuando quería. La doctora Elena, la cardióloga que había hablado con Mariana antes, se levantó de su silla. «Con su permiso», dijo, su voz cortando el aire tenso del salón. «Esto está completamente fuera de lugar. Esta mujer está embarazada de 7 meses. El estrés al que la están sometiendo puede ser extremadamente perjudicial, tanto para ella como para el bebé». Beatriz se giró hacia Elena con una mirada gélida. «Agradezco su preocupación, doctora Herrera, pero esto es un asunto de familia. Por favor, absténgase de interferir». Elena no se intimidó. «Soy médica, y mi deber es con la salud de mis pacientes. Lo que está sucediendo aquí es abuso psicológico, y no puedo quedarme callada». Algunos murmullos de acuerdo resonaron en el salón. Mariana sintió una pequeña ola de gratitud por esa mujer que ni siquiera la conocía, pero estaba dispuesta a defenderla. Pero Beatriz no parecía afectada. «Está siendo dramática», dijo Beatriz, descartando las preocupaciones de Elena con un gesto de la mano. «Mariana es una mujer adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Y simplemente le estoy ofreciendo una salida digna de una situación insostenible». «Salida digna». Mariana finalmente encontró su voz, y esta vez salió más fuerte.
¿A esto le llama dignidad? ¿Humillarme públicamente, forzarme a firmar papeles de divorcio frente a cientos de personas, amenazar mi futuro y el futuro de mi hijo? Nuestro futuro sería mucho peor si continuaras siendo parte de esta familia, replicó Beatriz. No perteneces a este mundo, Mariana. Nunca perteneciste, y cuanto antes lo aceptes, mejor será para todos. Mariana sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. No era solo la humillación, no era solo la traición de Eduardo, que permanecía callado mientras su madre la destruía. Era la injusticia absoluta de esa situación, la crueldad gratuita, la total desconsideración por sus sentimientos y su humanidad. Fue entonces cuando Verónica comenzó a moverse. Cruzó el salón con pasos calculados, su vestido rojo atrayendo todas las miradas. Cuando llegó cerca del escenario, se detuvo y sonrió a la audiencia, como si estuviera en una pasarela de modas. «Sabes, Mariana», comenzó Verónica, su voz melodiosa pero cargada de veneno. «Siempre supe que este día llegaría. Eduardo y yo tuvimos algo especial hace algunos años, algo que tú, con tu simpleza y tu mundito limitado, nunca podrías entender o replicar». Mariana sintió que se le helaba la sangre. Verónica continuó, saboreando cada palabra. «Cuando se casaron, todos nos sorprendimos. Eduardo eligiendo a alguien tan común, tan ajena a su círculo social. Pero yo sabía que no duraría. Y tenía razón». Verónica subió al escenario, colocándose al otro lado de Beatriz. Las dos mujeres ahora flanqueaban a Mariana, como depredadoras rodeando a su presa. Eduardo finalmente comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el escenario. Mariana lo observó acercarse, su corazón aún aferrado a un último hilo de esperanza de que fuera a defenderla, de que fuera a decir que todo aquello era un terrible error. Pero cuando Eduardo subió al escenario, no miró a Mariana. En cambio, se paró junto a Verónica, su mano encontrando la de ella, en un gesto que no dejaba lugar a dudas. Mariana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La confirmación visual de lo que ya sospechaba era devastadora. Eduardo y Verónica estaban juntos, y no era algo reciente. Por la forma en que Beatriz y Verónica se comportaban, por la manera en que todo estaba siendo orquestado, era obvio que lo habían planeado durante meses. Eduardo finalmente miró a Mariana, pero sus ojos estaban vacíos. «Lo siento, Mariana», dijo, pero su voz era mecánica, sin ninguna emoción real. «Pero mi mamá tiene razón. No funcionamos juntos. Nunca lo hicimos. Y es mejor terminar esto ahora, antes de que las cosas se compliquen aún más». «¿Más complicadas?», repitió Mariana, su voz quebrándose. «Estoy embarazada de tu hijo, Eduardo, de nuestro hijo. ¿Cómo podría ser más complicado que esto?» «El niño estará bien cuidado», respondió Eduardo, como si estuviera discutiendo un detalle administrativo. «Pero nuestro matrimonio se acabó». Verónica dio un paso al frente, mostrando su mano izquierda. En el dedo anular, un gigantesco anillo de diamantes brillaba bajo las luces del escenario. «Estamos comprometidos», anunció con una sonrisa radiante. «Eduardo me pidió matrimonio hace 2 semanas. El salón estalló en murmullos. Algunas personas parecían conmocionadas, otras avergonzadas, y unas pocas parecían encontrar toda la situación fascinante. Mariana sintió que sus piernas finalmente cedían, y tuvo que agarrarse a uno de los soportes del micrófono para no caer. Beatriz aprovechó el momento de debilidad de Mariana para ponerle los papeles del divorcio en las manos. «Firma», dijo, su voz más baja ahora pero igualmente implacable. «Firma y acaba con esto. No querrás que esto se alargue por meses en los tribunales. No querrás que tu hijo nazca en medio de una batalla legal fea y pública». Mariana miró los papeles en sus manos. Temblaban porque sus manos temblaban. Su visión estaba borrosa por las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. Pensó en todo lo que había sacrificado por ese matrimonio. Había dejado su trabajo en Monterrey, abandonado sus planes de carrera, se había mudado a la Ciudad de México.
Había intentado amoldarse al mundo de Eduardo, intentado ser la esposa perfecta, la nuera ejemplar. ¿Y para qué? Para ser desechada públicamente como si no fuera nada, como si los 3 años de matrimonio no significaran absolutamente nada. No, susurró Mariana. ¿Qué? Preguntó Beatriz, inclinándose más cerca. Dije que no, repitió Mariana esta vez más alto. No voy a firmar. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz entrecerró los ojos, su paciencia claramente agotándose. Estás cometiendo un error, dijo su voz baja y amenazante. El único error que cometí fue creer que esta familia tenía una pizca de decencia, respondió Mariana, sintiendo una chispa de ira comenzar a reemplazar el dolor. Son unos monstruos todos ustedes. Verónica se rió, un sonido agudo y artificial. ¿Monstruos? Estamos siendo amables contigo, querida. Te ofrecemos una salida fácil. Pero si quieres hacerlo por las malas, podemos hacerlo. Háganlo como quieran, dijo Mariana arrojando los papeles al suelo del escenario. No les voy a facilitar esto. Si Eduardo quiere el divorcio, tendrá que demandarme. Tendrá que ver a los ojos al hijo que va a nacer y explicarle por qué eligió abandonarlo por una amante. Eduardo se puso rígido, pero no dijo nada. Verónica, sin embargo, no pudo ocultar su irritación. «Estás siendo ridícula», siseó. «Mírate, embarazada, abandonada, sin nada. ¿Crees que podrás luchar contra nosotros? ¿Contra la familia Garza? No tienes idea del poder que tienen». Mariana respiró hondo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. Puso ambas manos sobre su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Esa vida dentro de ella era real, era inocente, y merecía algo mejor que eso. Tal vez no tenga poder, dijo Mariana, su voz temblorosa pero firme. Tal vez realmente no sea nada comparada con ustedes, pero tengo algo que ustedes nunca tendrán. Tengo dignidad, tengo carácter y tengo amor por mi hijo. Ustedes solo tienen codicia y crueldad. Beatriz dio un paso amenazante hacia Mariana. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, su voz cargada de una sombría promesa. «Me aseguraré personalmente de que lo pierdas todo, tu casa, tu sustento, tu reputación. Cuando termine contigo, nadie en esta ciudad querrá que su nombre se asocie al tuyo». Mariana la encaró, sus ojos encontrándose con los de Beatriz sin desviarse. «Haz lo que quieras», dijo, «pero no voy a firmar». La tensión en el aire era palpable. Algunas personas en la audiencia comenzaron a susurrar entre sí, claramente incómodas con lo que estaban presenciando. La doctora Elena se levantó de nuevo, esta vez caminando hacia el escenario. «Esto tiene que parar ahora», dijo con firmeza. «Mariana, ven conmigo. Necesitas sentarte, respirar, calmar tu corazón. Esto no es saludable ni para ti ni para el bebé». Mariana miró a la médica, viendo en ella a la única persona en ese salón que parecía genuinamente preocupada por su bienestar. Dio un paso hacia la escalera del escenario, lista para bajar, pero Beatriz le bloqueó el camino. «No hemos terminado aquí», dijo Beatriz, su voz baja pero amenazante. «Sí, terminamos», respondió Mariana, rodeando a su suegra y bajando del escenario con pasos temblorosos. La doctora Elena la tomó del brazo, dándole apoyo mientras caminaban de regreso a las mesas. Mariana podía sentir todas las miradas sobre ella, pero ya no le importaba. Necesitaba salir de allí, necesitaba respirar aire puro, necesitaba estar lejos de esa familia tóxica que había destruido su mundo. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, Beatriz tomó el micrófono de nuevo. «Ya que Mariana ha decidido ser terca y dificultar las cosas», anunció a toda la audiencia, «quiero que todos sepan la verdad. Esta mujer nunca fue lo suficientemente buena para mi hijo. Vino de una familia sin importancia, sin conexiones, sin nada de valor que ofrecer. Engañó a Eduardo, haciéndole creer que era diferente, especial. Pero la verdad es que siempre fue solo una oportunista, alguien que vio una oportunidad de ascender en la vida y la aprovechó.
Las palabras de Beatriz resonaban en el salón, cada una como un golpe. Mariana se detuvo, aún de espaldas al escenario. Sintió que la doctora Elena le apretaba el brazo en señal de apoyo. «Sigue caminando», susurró la médica. «No le des la satisfacción de verte derrumbar». Pero Mariana no podía moverse, porque algo dentro de ella estaba cambiando. El dolor, la humillación, la ira, todo se estaba transformando en algo diferente, algo más fuerte, algo que no sabía que existía dentro de ella. Se giró lentamente, encarando a Beatriz en el escenario. La matriarca seguía hablando, seguía intentando destruir su reputación, pero Mariana ya no escuchaba las palabras. Estaba mirando a esa mujer poderosa y cruel, y por primera vez no sintió miedo, sintió lástima, porque Mariana se dio cuenta en ese momento de que Beatriz era pequeña. A pesar de todo su dinero, todo su poder, toda su influencia, era fundamentalmente pequeña. Una persona tan insegura que necesitaba destruir a una mujer embarazada públicamente para sentirse en control. Una persona tan vacía que solo podía medir el valor a través del estatus y los apellidos. Y fue allí, en ese salón de gala, bajo esas luces implacables, rodeada de personas que deberían ser civilizadas, pero que eran solo cómplices, silenciosas de una crueldad elaborada, que Mariana tomó una decisión. No solo iba a sobrevivir a esto, iba a ganar. De alguna forma, de alguna manera, iba a demostrar que era más fuerte que todos ellos juntos. Mariana volvió a caminar hacia la salida, esta vez con pasos más firmes, pero en el fondo de su mente algo había sido plantado, una semilla de determinación que crecería en las próximas horas, porque Mariana guardaba un secreto que ni Eduardo, ni Beatriz, ni nadie en ese salón sabía, un secreto que lo cambiaría todo. Mariana estaba en el pasillo del pabellón, lejos de las miradas curiosas y juzgadoras del salón de gala. La doctora Elena había insistido en que se sentara en uno de los sofás del lounge reservado, un área más tranquila, donde algunos invitados iban a descansar o hacer llamadas privadas. La médica había revisado sus signos vitales. Su presión arterial estaba elevada, como era de esperar después de semejante humillación, pero nada que indicara un peligro inmediato para ella o para el bebé. «Necesitas calmarte», dijo Elena amablemente sosteniendo la mano de Mariana. «Respira hondo. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso es». Mariana siguió las instrucciones, sintiendo cómo su corazón desaceleraba gradualmente. Las lágrimas habían dejado de caer, dejando en su lugar una sensación de adormecimiento emocional. Era como si su cerebro hubiera apagado temporalmente el sistema de sentimientos para protegerla de un colapso total. «¿Quieres que llame a alguien?», preguntó Elena. «¿A tus padres? ¿A una amiga?». Mariana negó con la cabeza. «Mis padres están en Monterrey. Y mis amigas...». Hizo una pausa, dándose cuenta de la triste verdad. «Perdí el contacto con la mayoría de ellas después de casarme. Eduardo siempre quería que estuviera disponible para los eventos de la familia, para las cenas de negocios. No me quedaba mucho tiempo para mantener viejas amistades». Elena suspiró, reconociendo el patrón. «Así es como funciona, ¿no? Aislamiento gradual. Hasta que miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás sola». Mariana asintió sintiendo una opresión en el pecho, pero entonces recordó. «Espera», dijo, sacando el celular de su bolso. «Hay alguien, mi abogada, o al menos era mi abogada cuando hice mi testamento hace unos meses». «¿Testamento?», Elena pareció sorprendida. «¿Hiciste un testamento?». «Sí», respondió Mariana buscando el número en sus contactos. «Cuando descubrí que estaba embarazada, quise asegurarme de que mi hijo estuviera protegido si algo me pasaba durante el parto. La abogada que me ayudó fue muy atenta». Mariana encontró el número y marcó. Después de unos tonos, una voz femenina contestó. «Despacho Cárdenas y Asociados. Habla la licenciada Julia Cárdenas». «Licenciada Cárdenas», dijo Mariana, su voz aún temblorosa pero tratando de mantener la compostura. «Soy Mariana Garza.
Nos conocimos hace unos meses para tratar mi testamento. Claro, Mariana, respondió Julia, su voz profesional pero cálida. ¿Cómo puedo ayudarte? Mariana respiró hondo. Estoy en una situación complicada, muy complicada, y necesito asesoría legal urgente. Hubo una pausa, al otro lado de la línea. ¿Dónde estás ahora? En el Pabellón de las Artes hay una gala aquí hoy. Sé cuál es, dijo Julia. Mi despacho está a solo 10 minutos de ahí. Puedo llegar en 15. ¿Puedes esperar? Puedo, respondió Mariana, sintiendo una pequeña ola de alivio. Perfecto. Mantén la calma y no tomes ninguna decisión precipitada hasta que yo llegue. Voy en camino. La llamada terminó y Mariana guardó el celular en su bolso. Elena sonrió con aprobación. Buena decisión, dijo. Ahora, mientras esperamos, quiero que bebas un poco de agua y trates de relajar los hombros. Estás muy tensa. Mariana intentó seguir las instrucciones, pero era difícil relajarse cuando sabía que, a pocos metros de allí, Beatriz probablemente continuaba su campaña de difamación. Podía imaginar las conversaciones en el salón, las especulaciones, los juicios. Fue entonces cuando la puerta del lounge se abrió y, para horror de Mariana, entró Verónica. Todavía llevaba ese vibrante vestido rojo y su rostro estaba iluminado por una sonrisa presuntuosa. «Ah, aquí estás», dijo Verónica, su voz destilando falsedad. «¿Escapando de la fiesta? No puedo decir que te culpe. Debe ser vergonzoso seguir ahí después de eso». «¿Qué quieres, Verónica?», preguntó. Mariana demasiado cansada para juegos. Verónica se acercó, sus tacones altos resonando en el suelo de mármol. «Solo vine a ver cómo estabas. Sabes, no es nada personal, querida. Es solo que Eduardo y yo siempre estuvimos destinados el uno para el otro. Tú solo fuiste un desvío temporal en el camino». La doctora Elena se levantó, interponiéndose entre Verónica y Mariana. «Creo que es mejor que te vayas», dijo con firmeza. «Mariana ya ha pasado por suficiente estrés esta noche». Verónica la miró de arriba a abajo, poco impresionada. «¿Y tú quién eres? ¿Su guardaespaldas?» «Soy médica, y te digo que esta situación es perjudicial para la salud de una mujer embarazada. Si tienes una pizca de decencia, la dejarás en paz». Verónica se rió, ese sonido agudo y desagradable que hizo que Mariana se encogiera. «¿Decencia? Por favor. Decencia es aceptar cuando has perdido». Y Mariana perdió. Eduardo nunca la amó de verdad. Me lo contó todo, lo aburrida que eras, lo predecible. Cómo extrañaba la emoción que teníamos juntos. Cada palabra estaba calculada para herir, y Mariana sentía cada una como una puñalada. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. El dolor estaba siendo lentamente reemplazado por una frialdad calculadora. «Si Eduardo nunca me amó», dijo Mariana con calma, «¿por qué se casó conmigo? ¿Por qué pasamos 3 años juntos?» Verónica se encogió de hombros. «¿Rebeldía, quizás? ¿Un deseo de demostrarle algo a Beatriz? ¿Quién sabe? Lo importante es que ahora está conmigo donde siempre debió estar. Y tú», miró el vientre de Mariana con desdén, «vas a criar a tu hijo sola, con la caridad que la familia Garza decida darte». Mariana sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo. «No», dijo, su voz más firme ahora, «no voy a criar a mi hijo con la caridad de nadie, especialmente no de la familia Garza». Verónica arqueó una ceja. «Ah, ¿no? ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? ¿Con el sueldo de asistente que ganabas antes de casarte? Por favor, volverás a tu vidita mediocre en Monterrey y todos nos olvidaremos de que exististe». Fue en ese momento que Mariana decidió. Iba a contarlo. Iba a revelar el secreto que había guardado tan cuidadosamente durante 3 años. Un secreto que ni siquiera Eduardo sabía, porque le había prometido a su abuelo que lo mantendría en sigilo hasta el momento adecuado. Y si ese no era el momento adecuado, no sabía cuál sería. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del lounge se abrió de nuevo, y una mujer alta y elegante entró. Tenía unos 40 años, cabello negro recogido en un chongo impecable, y vestía un conjunto de saco y pantalón gris que gritaba autoridad y profesionalismo. Era Julia Cárdenas. «Mariana»,
dijo Julia, cruzando el lounge rápidamente. ¿Estás bien? Lo estoy, respondió Mariana, levantándose del sofá con la ayuda de Elena. Gracias por venir tan rápido. Julia miró a Verónica entrecerrando los ojos. ¿Y usted es? Verónica Salazar, respondió, aún manteniendo su tono arrogante. Prometida de Eduardo. Garza. Julia no pareció impresionada. De acuerdo. Bueno, necesito hablar con mi clienta en privado. ¿Puede retirarse? Verónica la miró por un momento, claramente irritada por la autoridad que emanaba Julia, pero luego sonrió de nuevo con esa sonrisa falsa. Claro, de todos modos ya dije todo lo que vine a decir. Mariana, fue un placer aclarar las cosas. Espero que tomes la decisión correcta y firmes los papeles. Será mejor para todos. Con eso, Verónica giró sobre sus talones y salió del lounge dejando un rastro de perfume caro en el aire. Tan pronto como la puerta se cerró, Mariana sintió que sus piernas volvían a ceder, y Julia la sostuvo rápidamente, ayudándola a sentarse. «Cuéntamelo todo», dijo Julia, acercando una silla para sentarse frente a Mariana. «Desde el principio». Mariana respiró hondo y comenzó a relatar los eventos de la noche. La llamada al escenario, el acuerdo de divorcio, las amenazas de Beatriz, la revelación del compromiso entre Eduardo y Verónica. Con cada detalle, Julia tomaba notas en una tablet, su rostro volviéndose más serio. «Esto es inaceptable», dijo Julia cuando Mariana terminó. «Coerción pública, amenazas, intento de forzar la firma de documentos legales bajo presión emocional extrema. No pueden hacer eso, Mariana, es ilegal». «Pero tienen poder», dijo Mariana en voz baja. «Beatriz no estaba bromeando cuando dijo que podría destruir mi vida. La familia Garza tiene conexiones en todas partes. Políticos, jueces, empresarios». Julia se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de Mariana. «Mariana, mencionaste cuando nos conocimos para hacer tu testamento que había algo importante sobre tu familia, algo que no estabas lista para discutir. Dijiste que en el momento adecuado me lo contarías. Bueno, creo que ese momento ha llegado». Mariana miró a la doctora Elena, quien asintió alentadoramente. Entonces Mariana volvió a mirar a Julia y tomó la decisión final. Era hora. Era más que hora. «Mi abuelo», comenzó Mariana, su voz baja pero firme, «era Roberto Mendoza. ¿Conoces ese nombre?» Julia parpadeó, sorprendida. «¿Roberto Mendoza? ¿El empresario? ¿Fundador de la Corporación Mendoza?» Mariana asintió. «Sí, mi abuelo. La Corporación Mendoza era uno de los conglomerados empresariales más grandes de México, rivalizando con el Grupo Garza en tamaño e influencia, con operaciones en diversos sectores. Desde la construcción hasta la tecnología, la empresa era conocida por su innovación y prácticas éticas. Roberto Mendoza había sido una figura legendaria en el mundo de los negocios, construyendo su imperio desde cero a lo largo de 50 años. «Pero Roberto Mendoza», dijo Julia, vacilante, «falleció hace unos 2 años, ¿cierto?» «Sí», confirmó Mariana, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse de nuevo, pero esta vez por la nostalgia. «Murió poco después de que me casara con Eduardo. Fue un infarto, muy repentino». «Lo recuerdo», dijo Julia suavemente. «Fue noticia en todos los periódicos. Pero Mariana, si eres su nieta, ¿por qué nunca se supo? ¿Por qué Eduardo y la familia Garza no lo saben?» Mariana respiró hondo, preparándose para contar la historia completa. «Mi abuelo tuvo 2 hijos. Mi padre, Gabriel Mendoza, y mi tío Ricardo Mendoza. Mi padre y mi abuelo tuvieron un serio desacuerdo cuando yo era niña. Algo sobre el rumbo de los negocios, sobre ética empresarial. Mi padre quería que la empresa se expandiera de una manera. Mi abuelo no estaba de acuerdo. El desacuerdo escaló y mi padre terminó saliendo de la empresa. Se mudó a Monterrey, comenzó su propio despacho de contadores y cortó lazos con mi abuelo». «¿Y creciste sin contacto con tu abuelo?», preguntó Elena, fascinada por la historia. «Exactamente», continuó Mariana. «Sabía quién era, veía su nombre en los periódicos, pero era como un extraño para mí, hasta que hace 4 años me buscó. Estaba enfermo,
Ya sabía que su tiempo se estaba agotando. Quería reconciliarse con mi padre, pero sobre todo, quería conocerme. Mariana hizo una pausa, recordando ese primer encuentro. Su abuelo había sido un hombre alto e imponente, incluso debilitado por la enfermedad. Pero sus ojos eran amables, y cuando la abrazó, Mariana sintió como si una parte de ella que faltaba finalmente hubiera encajado. «Pasamos 2 años conociéndonos», dijo Mariana. «Nunca intentó entrometerse en mi vida, nunca intentó usar su dinero o poder para influenciarme. Solo quería tener una nieta, y yo quería tener un abuelo. Fue así de simple». Julia escribía rápidamente en su tablet. «¿Y su testamento? ¿Cómo encajas tú en eso?». Mariana sonrió con tristeza. «Mi tío Ricardo asumió la presidencia de la Corporación Mendoza después de la muerte de mi abuelo. Como siempre estuvo planeado. Pero en el testamento, mi abuelo me dejó el 40% de las acciones de la empresa. El otro 60% se dividió entre mi tío y mi padre. Quería asegurarse de que yo tuviera una posición significativa en la empresa, pero también quería que demostrara mi valía antes de asumir cualquier papel activo». «40%», repitió Julia con los ojos muy abiertos. «Mariana, ¿tienes idea de lo que eso significa? Eres la segunda mayor accionista individual de la Corporación Mendoza. Tienes poder de voto en todas las decisiones principales de la empresa». «Lo sé», dijo Mariana, «pero había condiciones. Mi abuelo estipuló que debía terminar mi maestría, adquirir experiencia profesional y demostrar madurez y entendimiento de los negocios antes de poder asumir mi puesto en el consejo. Me dio 5 años para hacerlo. Hasta entonces, las acciones permanecen en un fideicomiso administrado por abogados de la empresa, y yo recibo los dividendos, pero no puedo votar». «¿Cuándo terminan esos 5 años?», preguntó Julia, sabiendo claramente a dónde llevaba todo. Mariana miró su reloj de pulso. «En aproximadamente 3 horas. A la medianoche de hoy asumo oficialmente mi lugar como miembro del Consejo de la Corporación Mendoza». El silencio que siguió fue profundo. Elena tenía una mano sobre la boca, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y admiración. Julia estaba procesando las implicaciones legales y empresariales de esa revelación. «¿Por qué mantuviste esto en secreto?», preguntó finalmente. «Elena, ¿por qué no se lo contaste a Eduardo?». Mariana suspiró. «Porque mi abuelo me lo pidió. Quería que viviera mi vida, que encontrara mi camino, sin que la gente supiera quién era realmente. Temía que me usaran, que me manipularan, que la gente se me acercara solo por interés. Cuando conocí a Eduardo ya estaba comprometida con ese secreto, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía contarlo. Además», continuó Mariana, «una parte de mí quería ver si Eduardo me amaba por quien yo era, no por lo que tenía. Parece que ahora tengo mi respuesta». Julia se levantó comenzando a caminar de un lado a otro, claramente pensando. «Mariana, esto lo cambia todo, absolutamente todo. Beatriz y Eduardo no tienen idea del error que cometieron esta noche. Intentaron humillar y desechar a alguien que, en cuestión de horas, se convertirá en una de las mujeres más poderosas del país». «No me importa el poder», dijo Mariana. «Solo quiero proteger a mi hijo y mi dignidad». «Y harás ambas cosas», aseguró Julia. «Pero primero tenemos que volver a ese salón». Mariana la miró sorprendida. «¿Volver? ¿Por qué?». «Porque no puedes dejar que piensen que ganaron», explicó Julia. «Tienes que enfrentarlos, no solo como Mariana, la esposa desechada, sino como Mariana Mendoza, heredera y accionista principal de la Corporación Mendoza. Tienes que mirarlos a los ojos y mostrarles que no tienen ningún poder sobre ti». Mariana sintió un nudo en el estómago. La idea de volver a ese salón, de encarar a Beatriz, Eduardo y Verónica de nuevo, era aterradora. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella resonó con las palabras de Julia. Estaba cansada de huir, cansada de encogerse, cansada de permitir que otras personas definieran su valor. La doctora Elena le tocó el brazo suavemente. «¿Estás lo suficientemente fuerte para esto? Físicamente, quiero decir».
Tu presión estaba elevada. Mariana miró a las dos mujeres que, en cuestión de minutos, se habían convertido en sus aliadas. Luego, miró su propio reflejo en un espejo en la pared del lounge. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el maquillaje corrido, pero había algo diferente en su rostro ahora, una determinación que no estaba allí antes. «Lo estoy», dijo Mariana, levantándose del sofá con cuidado. «Estoy lista». Julia sonrió abriendo su portafolio y sacando algunos documentos. «Entonces esto es lo que vamos a hacer. Tengo aquí copias certificadas del testamento de tu abuelo y de las escrituras de las acciones. También tengo el contacto directo del presidente de la Corporación Mendoza, tu tío Ricardo. Vamos a contactarlo ahora, confirmar tu identidad y posición, y luego volverás a ese salón y les dirás a todos exactamente quién eres». Mariana tomó los documentos, sus manos temblando ligeramente mientras los miraba. Allí estaba, en papel membretado oficial, la prueba de su herencia. La prueba de que no era solo Mariana, la chica común de Monterrey. Era Mariana Mendoza, nieta de Roberto Mendoza, heredera de un imperio. Julia ya estaba marcando un número en su celular. «Aló, Ricardo, soy la licenciada Julia Cárdenas. Tengo una situación urgente que involucra a su sobrina Mariana». «Sí, Mariana, está aquí conmigo ahora y necesita que usted confirme su identidad y posición en la empresa para algunas personas. ¿Puede venir al pabellón de las artes?» «Excelente. ¿En cuánto tiempo?» 20 minutos. Perfecto». Julia colgó y miró a Mariana. «Tu tío está en camino. Llegará junto con algunos miembros del consejo de la corporación. Cuando entren juntos a ese salón, no habrá ninguna duda sobre quién eres y cuál es tu valor». Mariana asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Pensó en Beatriz, en cómo la matriarca había intentado rebajarla. Había dicho que no era nada. Pensó en Eduardo, que se había quedado callado mientras su madre la destruía. Pensó en Verónica, con su vestido rojo y su sonrisa presuntuosa. Y entonces Mariana sonrió. No era una sonrisa de alegría o venganza. Era la sonrisa de alguien que finalmente entendía su propio valor, que finalmente estaba lista para asumir su lugar en el mundo. «Hagámoslo», dijo. Los 20 minutos de espera parecieron una eternidad. Mariana permaneció en el lounge, respirando profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con dominarla. La doctora Elena había insistido en que bebiera agua y comiera unas galletas para estabilizar su nivel de azúcar. Julia, mientras tanto, hacía llamadas y revisaba documentos, preparando cada detalle de la revelación que estaba por venir. Finalmente, la puerta del lounge se abrió y un hombre alto entró. Tenía unos 55 años, cabello canoso bien cortado y un traje impecable. Sus ojos, sin embargo, eran amables y cuando encontraron a Mariana, se llenaron de emoción. «Mariana», dijo Ricardo Mendoza, cruzando la sala rápidamente y abrazando a su sobrina. «Mi querida niña, Julia me contó todo. Lo que pasó. Lo siento mucho, de verdad». Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a caer de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Tío Ricardo», susurró abrazándolo de vuelta. «No sabía qué hacer. Me sentí tan sola». Ricardo se apartó, sosteniendo el rostro de Mariana entre sus manos. «Nunca estás sola», dijo con firmeza. «Eres una Mendoza, y la familia Mendoza protege a los suyos. Tu abuelo estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Se giró hacia Julia. «Gracias por contactarme. Traje conmigo a 3 miembros de nuestro consejo ejecutivo, todos listos para testificar y confirmar la posición de Mariana en la empresa. Están esperando afuera». «Perfecto», dijo Julia. «Mariana, ¿estás lista?» Mariana respiró hondo, poniendo una mano sobre su vientre. «Lo estoy», respondió, su voz firme. El grupo salió del lounge y caminó por el pasillo hacia el salón principal. Mariana podía oír la música sonando adentro, el murmullo de las conversaciones. Cuando llegaron a las puertas dobles que daban al salón, Ricardo se detuvo y miró a su sobrina. «Deja que yo hable primero», dijo. «Pero después tienes que hablar por ti misma. Tienes que mostrarles quién eres».
Mariana asintió, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Las puertas se abrieron y el grupo entró en el salón. La música se detuvo de inmediato y todas las cabezas se giraron para mirar. La visión de Ricardo Mendoza, presidente de la Corporación Mendoza, entrando acompañado de miembros de su consejo ejecutivo, causó un revuelo inmediato. Beatriz estaba de nuevo en el escenario, aparentemente continuando su campaña de difamación contra Mariana. Cuando vio a Ricardo, su rostro palideció visiblemente. Eduardo, que estaba sentado en la mesa principal junto a Verónica, se levantó confundido. Ricardo Mendoza caminó con paso firme hasta el escenario, con Mariana a su lado. Los tres ejecutivos de la Corporación Mendoza lo seguían, sus presencias imponentes silenciando cualquier conversación que aún se escuchaba en el salón. «Buenas noches a todos», dijo Ricardo, su voz autoritaria resonando por el sistema de sonido. «Pido disculpas por la interrupción, pero creo que hay algunos malentendidos que deben aclararse de inmediato». Beatriz intentó recuperar la compostura. «Ricardo», dijo forzando una sonrisa. «Qué sorpresa verte aquí. No sabía que estabas en la lista de invitados». Ricardo la ignoró, volviéndose hacia la audiencia. «Muchos de ustedes me conocen. Algunos de ustedes hacen negocios con la Corporación Mendoza desde hace años. Y todos ustedes saben que mi padre, Roberto Mendoza, construyó nuestra empresa sobre la base de valores fundamentales: integridad, respeto y honestidad». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Luego continuó. «Me enteré hace unos minutos de que una situación deplorable ocurrió aquí esta noche. Una situación que va en contra de todo lo que mi familia representa. Y no puedo, en buena conciencia, quedarme callado». Beatriz intentó intervenir. «Ricardo, esto es un asunto de la familia Garza. No te concierne». «Ah, pero sí me concierne», replicó Ricardo, su voz cortante. «Me concierne mucho. Porque la mujer que intentaste humillar esta noche, la mujer que trataste como si fuera insignificante, es mi sobrina, Mariana Mendoza». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. La gente comenzó a susurrar entre sí, mirando de Mariana a Ricardo y de vuelta. Eduardo estaba inmóvil, su rostro mostrando una incredulidad total. Verónica había perdido su sonrisa presuntuosa, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mentira», dijo Beatriz, pero su voz era débil. «Mariana es de Monterrey, una familia común. No tiene ninguna conexión con los Mendoza». Mariana dio un paso al frente, su voz clara y firme. «Mi padre es Gabriel Mendoza, el hijo mayor de Roberto Mendoza. Se alejó de la empresa hace muchos años por diferencias personales con mi abuelo. Pero sí, soy nieta de Roberto Mendoza. Y más que eso», hizo una pausa, sacando los documentos que Julia le había dado. «Soy accionista de la Corporación Mendoza». Julia se adelantó tomando el micrófono. «Soy la licenciada Julia Cárdenas, abogada de Mariana. Tengo aquí documentos certificados que comprueban que Mariana Mendoza es titular del 40% de las acciones de la Corporación Mendoza, según lo estipulado en el testamento de Roberto Mendoza. A partir de la medianoche de 1900, hoy asume oficialmente su lugar en el Consejo Ejecutivo de la empresa». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones audibles. El 40% de la Corporación Mendoza valía miles de millones. Mariana no solo era rica, era extraordinariamente poderosa en el mundo corporativo mexicano. Eduardo finalmente encontró su voz. «Mariana», dijo, su voz temblorosa, «¿por qué nunca me lo dijiste?». Mariana lo encaró, y en ese momento todo el amor que había sentido por él se convirtió en cenizas. «Porque mi abuelo me pidió que lo mantuviera en secreto hasta que estuviera lista para asumir mi posición. Quería que viviera mi vida sin que la gente me viera solo como una heredera. Quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo». Hizo una pausa, su voz ganando fuerza. «Y ahora lo sé. Nunca me amaste, Eduardo. Me viste como algo conveniente, como algo temporal. Y cuando tu madre decidió que ya no servía, no tuviste el valor ni el carácter para defenderme».
Eduardo abrió la boca para responder, pero Mariana continuó. 3 años, Eduardo. 3 años de matrimonio, y no pudiste estar a mi lado cuando más te necesitaba. Te quedaste callado mientras tu madre me humillaba, públicamente. Trajiste a tu amante a este evento y anunciaste tu compromiso mientras tu esposa embarazada estaba en el salón. Las palabras de Mariana resonaban en el pabellón. Algunos invitados parecían avergonzados, otros indignados. La narrativa estaba cambiando rápidamente, y ahora eran Eduardo y Beatriz quienes estaban bajo el juicio del público. Beatriz intentó recuperar el control. «Esto es ridículo», dijo, su voz subiendo de tono. «Aunque Mariana sea quien dice ser, eso no cambia el hecho de que mi hijo ya no la ama. El divorcio ocurrirá de todos modos». Mariana sonrió fríamente. «Sí, el divorcio ocurrirá, pero no en tus términos, Beatriz, será en los míos. Y créeme, tengo a los mejores abogados del país a mi disposición». Julia dio un paso al frente de nuevo. «Además, está la cuestión de la coerción pública. Intentar forzar a alguien a firmar documentos legales bajo extrema presión emocional es ilegal. Mariana tiene motivos más que suficientes para demandar no solo por el divorcio, sino también por daños morales. Y hay más», habló uno de los ejecutivos de la Corporación Mendoza, un hombre de lentes y cabello blanco. «La Corporación Mendoza tiene negocios significativos con varias de las empresas aquí representadas. Esta noche, nuestros clientes y socios valoran la integridad y la ética. Lo que ha sucedido aquí esta noche ciertamente será tomado en cuenta en nuestras futuras negociaciones». La amenaza velada era clara. Asociarse con la familia Garza ahora significaba arriesgar las relaciones comerciales con la Corporación Mendoza, y muchas de las personas en ese salón no podían permitirse perder tales conexiones. Mariana observaba a Beatriz procesar esa información. Por primera vez desde que Mariana la conocía, la matriarca parecía verdaderamente afectada. El poder que había ejercido tan despiadadamente ahora se volvía en su contra. Verónica, que había permanecido en 1900 silencio hasta entonces, finalmente intentó intervenir. «Pero Eduardo y yo estamos enamorados», dijo, su voz sonando desesperada. «Esto no tiene nada que ver con dinero o poder». «¿No?», preguntó Mariana girándose para encarar a la modelo. «Entonces, ¿por qué esperaste hasta esta noche para hacer público tu compromiso? ¿Por qué elegir el momento exacto en que la familia Garza intentaba desecharme para hacer tu gran anuncio?» Verónica palideció, sin respuesta. Mariana continuó. «Pensaste que estabas ganando un premio, Verónica. Pensaste que Eduardo y la familia Garza eran la cima de la sociedad. Pero déjame decirte algo. Te lo puedes quedar. Porque un hombre sin agallas, un hombre que no tiene el valor de defender a su propia esposa embarazada, no es ningún premio». Eduardo dio un paso al frente, su expresión una mezcla de ira y desesperación. «Mariana, estás haciendo que parezca que yo soy el villano aquí, pero nuestro matrimonio estaba acabado desde hace meses, tú lo sabes. Estaba acabado porque tenías una aventura», replicó Mariana. «Estaba acabado porque nunca te comprometiste realmente conmigo, pero aún así merecía respeto, merecía honestidad. Y ciertamente merecía no ser humillada públicamente mientras llevo a tu hijo». Puso ambas manos sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse. «Este bebé», continuó, su voz quebrándose ligeramente pero permaneciendo firme, «crecerá sabiendo su verdadero valor. Crecerá en una familia que lo ama y lo respeta. Crecerá con el apellido Mendoza, un apellido que representa algo más grande que la codicia y la crueldad». Ricardo puso una mano protectora en el hombro de Mariana. «Mi sobrina tiene todo el apoyo de la Corporación Mendoza y de la familia Mendoza», anunció. «Cualquier intento de perjudicarla a ella o al bebé será visto como un ataque directo contra nosotros, y les garantizamos que responderemos apropiadamente». Beatriz finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Había subestimado a Mariana por completo. Había asumido que era solo una chica común sin recursos ni conexiones, y ahora estaba pagando el precio de esa arrogancia. «Mariana»,
comenzó Beatriz, intentando una última vez recuperar algo de control. No tiene por qué ser así. Podemos resolver esto civilizadamente, en privado. No, dijo Mariana con firmeza. Tú elegiste hacer esto públicamente. Tú elegiste humillarme frente a cientos de personas, así que ahora todo el mundo sabrá la verdad. Sabrán que intentaste intimidar y desechar a la madre de tu nieto. Sabrán que priorizaste las apariencias y el estatus sobre la decencia humana básica. Mariana se giró para encarar a la audiencia. Quiero que todos ustedes sepan que yo no busqué esto. No quería atención, no quería drama. Solo quería tener un matrimonio feliz, criar a mi hijo en paz. Pero me quitaron esa opción. Me forzaron a revelar quién soy para defenderme. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Y ahora que lo saben, espero que entiendan una cosa. El dinero y el poder no definen el valor de una persona. Mi abuelo tenía miles de millones, pero lo que más valoraba era la integridad. Construyó un imperio, sí, pero lo hizo con honestidad y respeto por todos a su alrededor. Mariana miró directamente a Beatriz. Es una lástima que la familia Garza no comparta esos valores. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era la doctora Elena. Otros se unieron a ella, primero vacilantes, luego con más convicción. En pocos segundos, gran parte del salón estaba aplaudiendo a Mariana. Beatriz observaba, su rostro rojo de humillación e ira. Eduardo tenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. Verónica se había retirado a las sombras. Su vestido rojo ya no era un símbolo de triunfo, sino de vergüenza compartida. Mariana respiró hondo, sintiendo que un peso enorme se le quitaba de los hombros. Lo había hecho. Había enfrentado a sus agresores. Había reclamado su dignidad. Había demostrado que no era víctima de nadie. Julia se acercó con un nuevo documento. «Mariana», dijo en voz baja, «necesito que firmes esto. Es una orden de restricción temporal contra Eduardo y Beatriz. Garantizará que no puedan acercarse a ti ni intentar contactarte hasta que se resuelvan las cuestiones legales». Mariana tomó la pluma que Julia le ofrecía y firmó el documento sin dudar. Luego miró a Ricardo. «Tío», dijo, «¿puedes llevarme a casa? Ya no aguanto más estar aquí». «Claro, mi querida», respondió Ricardo ofreciéndole su brazo. «Vámonos». Mientras Mariana caminaba hacia la salida, apoyada en su tío, pasó junto a Eduardo. Por un breve momento sus miradas se encontraron. Había tanto que quería decir, tantas acusaciones que quería hacer, pero al final solo una cosa importaba. «Adiós, Eduardo», dijo simplemente. Él no respondió. Quizás no había nada que pudiera decir que marcara alguna diferencia en ese momento. Mariana salió del pabellón a la noche fresca de la Ciudad de México. El aire puro llenó sus pulmones y sintió como si estuviera respirando libremente por primera vez en horas. Una limusina esperaba frente al edificio y Ricardo la ayudó a entrar. «¿A dónde, señorita?», preguntó el chofer. «A casa», dijo Mariana, pero entonces hizo una pausa. «De hecho, no, al departamento del tío Ricardo. No quiero volver al lugar que compartí con Eduardo». «Por supuesto», asintió Ricardo. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, y mañana empezaremos a organizar todo. El divorcio, la custodia del bebé, tu posición en la empresa. Un paso a la vez». Mariana se recostó en el asiento de piel cerrando los ojos. «Gracias», susurró, «por todo». «No tienes que agradecerme», dijo Ricardo sosteniendo su mano. «Eres familia, y la familia se cuida». Mientras el auto cruzaba las calles de la Ciudad de México, Mariana puso ambas manos sobre su vientre. Pensó en su bebé, que nacería en poco más de 2 meses. Pensó en el mundo en el que crecería ese niño, un mundo donde sería el heredero de un imperio, pero también el hijo de una mujer que tuvo que luchar por su dignidad. Ella haría las cosas diferentes con su hijo. Le enseñaría valores, le enseñaría respeto, le enseñaría que el verdadero poder proviene del carácter, no del dinero. Le enseñaría que nunca,
Nunca debes permitir que alguien defina tu valor. Mariana abrió los ojos y miró por la ventana. La ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia. Ella era solo una entre millones, pero esa noche había recuperado su poder. Se había negado a ser una víctima, había elegido luchar y había ganado. 2 meses después, Mariana estaba en una habitación privada de uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México. La doctora Elena estaba a su lado, monitoreando sus signos vitales mientras las contracciones se intensificaban. Ricardo esperaba afuera junto con su padre, Gabriel, que había volado desde Monterrey tan pronto como supo que su nieto estaba a punto de nacer. El proceso de divorcio estaba en marcha. Eduardo había intentado impugnar algunos términos, pero los abogados de Mariana, liderados por Julia, eran implacables. Recibiría derechos de visita al bebé, pero la custodia principal sería de Mariana. La compensación económica sería generosa, pero no en los términos que Beatriz había propuesto originalmente. Y lo más importante, había una cláusula de no difamación que impedía a Eduardo y su familia hablar públicamente sobre Mariana o el divorcio. Beatriz había intentado salvar la reputación de la familia Garza, pero el daño estaba hecho. Muchas de las alianzas comerciales que la familia mantenía con empresas vinculadas a la Corporación Mendoza habían sido terminadas o drásticamente reducidas. El grupo Garza no estaba en peligro de quebrar, pero su prestigio había sido manchado. Verónica y Eduardo seguían juntos, aunque los rumores sugerían que la relación era tensa. Sin el glamour de ser la esposa de uno de los solteros más cotizados de la Ciudad de México, Verónica había descubierto que la realidad era mucho menos emocionante de lo que había imaginado. Pero Mariana ya no pensaba en ellos. Su vida ahora se trataba del futuro, no del pasado. «Es hora», anunció la doctora Elena. «¿Estás lista?» Mariana asintió apretando la mano de la médica. «Lo estoy». Horas después, cuando sostuvo a su hijo por primera vez, Mariana sintió una ola de amor puro y abrumador. El bebé tenía los ojos oscuros y un mechón de cabello negro. Era perfecto. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó Elena suavemente. «Roberto», dijo Mariana sin dudar. «Emilomis, honor a mi abuelo. Roberto Gabriel Mendoza». «Es un nombre fuerte», dijo Elena sonriendo, «para un niño que tendrá una madre aún más fuerte». Mariana miró a su hijo, a ese pequeño ser humano que dependía completamente de ella, y le hizo una promesa silenciosa. Sería la mejor madre que pudiera ser. Le enseñaría a su hijo sobre la bondad, sobre el respeto, sobre la justicia. Le enseñaría que el verdadero poder no proviene de la intimidación o la crueldad, sino de la integridad y la compasión. Y un día, cuando Roberto creciera y preguntara por su padre, ella le contaría la verdad. No con amargura, sino con honestidad. Le explicaría que a veces las personas toman malas decisiones, que a veces las relaciones no funcionan, pero que eso no disminuye el amor que ella siente por él. Pasaron los meses. Mariana asumió oficialmente su lugar en el Consejo de la Corporación Mendoza. Demostró haber heredado no solo el nombre y la fortuna de su abuelo, sino también su visión de negocios y su compromiso con las prácticas éticas. Bajo su influencia, la empresa expandió sus programas sociales, implementó políticas de sostenibilidad más rigurosas y se convirtió en un referente de responsabilidad corporativa. La historia de la gala se volvió legendaria en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Algunos la veían como un cuento de venganza, otros como una historia de justicia. Pero para Mariana era simplemente la historia de una mujer que se negó a ser quebrantada, que encontró fuerza cuando pensó que ya no le quedaba ninguna, y que transformó su mayor humillación en su mayor victoria. Una tarde soleada, casi un año después de esa noche fatídica, Mariana estaba en su oficina en la sede de la Corporación Mendoza. Desde el piso 20 podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Su hijo, ahora de 7 meses, jugaba en un corralito que había instalado en un rincón de la sala. Llamaron a la puerta y Julia entró, con una carpeta en la mano.
Tengo buenas noticias, dijo sonriendo. El divorcio ha finalizado. Es oficial. Mariana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ese capítulo finalmente estaba cerrado. Tristeza porque, a pesar de todo, una parte de ella todavía lamentaba lo que podría haber sido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julia. Mariana miró a su hijo, que la observaba con esos ojos grandes y curiosos. Estoy bien, respondió. Mejor que bien, estoy en paz, y era verdad. Mariana había aprendido que la vida no siempre sigue el plan que imaginamos. A veces las personas que amamos nos decepcionan. A veces somos puestos a prueba de maneras que nunca imaginaríamos. Pero también había aprendido que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que no siempre sabemos que tenemos hasta que nos vemos obligados a encontrarla. Había enfrentado su tormenta y había emergido más fuerte. Había transformado la traición en autodescubrimiento, la humillación en empoderamiento, el dolor en propósito. Y mirando a su hijo, a ese pequeño ser que representaba la esperanza y los nuevos comienzos, Mariana supo que todo había valido la pena, porque al final no solo había sobrevivido, había triunfado. La mujer que entró en esa gala meses atrás, insegura y subestimada, ya no existía. En su lugar estaba Mariana Mendoza, madre, empresaria, heredera y, sobre todo, una mujer que conocía su propio valor, y nadie podría volver a quitárselo jamás.